Listo. Bueno, muchas gracias, Marta. Para continuar, Aconepe tiene el gusto de invitarlos a que disfruten un almuerzo a las personas que están acá presentes. Y durante el almuerzo, la doctora Luz Estela González, que es nefróloga pediatra coordinadora en la Fundación Cardioinfantil y en la Clínica Los Cobos, docente de la Universidad del Bosque, del Rosario, de la Sabana y la FUCS, y miembro de ACONEPE, de la IMNE de la Academia Colombiana de Pediatría, nos va a estar hablando acerca de los estudios pretrasplante renal en niños con enfermedad renal crónica, algunos temas claves para recordar. Entonces, bienvenida, doctora Luz Estela, y a todos, pues, que disfruten el almuerzo. Bueno, ¿ya? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, quiero aprovechar la horita del almuerzo para agradecer de verdad a todas las personas que están acá y a todos los que están conectados en este momento por estar aquí y agradecer a Dios por darnos la oportunidad de volver a reencontrarnos. Creo que parte de todas las dificultades que tuvimos todos durante la pandemia trascendieron más por la soledad que tuvimos cada uno dentro de nuestros entornos y todas las dificultades. Y esta es una oportunidad de gran reencuentro y es siento mucha felicidad de verlos y de poder abrazar a muchos de los amigos que tenemos en la asociación. Mm, Agradecer a Martica y a todo el equipo de ACONEPE por la invitación. Vamos a hablar, sé que el auditorio es bastante diverso y hay muchos residentes de pediatría, pues para ellos está organizada también la actividad, así que he decidido empezar la conferencia tratando de hacer una sensibilización hacia todos los equipos que manejamos niños para poder llegar a feliz término con cada paciente que necesita ser trasplantado. Vamos a empezar con un contexto y es el orgullo que sentimos y debemos sentirnos de ser colombianos, a pesar de tantas dificultades también, pero quiero mostrarles cómo es la actualidad del trasplante renal en Latinoamérica. Aquí en la gráfica vemos el trasplante renal pediátrico. Miren ustedes cómo realmente en el cono sur hemos ido mejorando muchísimo. Brasil, Argentina, Chile, pues nos llevan muchos años de trabajo en trasplante y hoy esto es una rata de personas por millón de habitantes y mire cómo Colombia tiene el 19%, por supuesto que no es ideal, pero nos comparamos con Brasil, que es una población muy grande y que tienen 29% por millón de habitantes, perdón, no por ciento, sino por millón de habitantes, 29 trasplantes. Y bueno, vamos a ver otros países, Chile 22, Argentina 37. Y en hígado sí que también tenemos que sentirnos orgullosos. El trabajo que han hecho todos los equipos en Colombia es increíble. Colombia en hígado tiene 5,2 por millón de habitantes y Brasil 10, o sea, no estamos realmente eh, en una desventaja, vamos mejorando realmente, pero estas diapositivas que son de acto nos muestran, por ejemplo, cómo la actualidad de la donación en Latinoamérica sí nos tiene que dejar algunas reflexiones. Y esas reflexiones incluyen, bueno, Colombia tiene la donación en 8,4, Brasil 17, pero, por ejemplo, España tiene 40 y pico por ciento de trasplantes por millón de personas. Sin embargo, aquí es donde tenemos que trabajar mucho los colombianos, Argentina 19%, y es que no podemos olvidar que Colombia hizo su primer trasplante en la historia, en córnea, en el año 46, y el primer trasplante renal lo hizo San Vicente de Paúl en Medellín, y lo hicieron en 1970 y pico, entonces 73. Entonces, creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Hoy es una oportunidad también
muy interesante de sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho como asociación y de que lo que han hecho cada una de las escuelas para que podamos tener estas tasas pues ascendentes de trasplante y de complejidad, como les voy a mostrar. Este es el informe ejecutivo del año 2019 de la Coordinación de Trasplantes, y para recordar que en Colombia son 6 coordinaciones regionales, ¿no? Nosotros formamos parte aquí en Bogotá de la número 1, igual pues la del Valle del Cauca, esta zona que es el Huila, toda la zona de Antioquia, la costa atlántica y los Santanderes, como para recordarlo cómo se maneja. Y es muy importante empezar con esta sensibilización, porque si bien hacemos las cosas muy bien a nivel de las sociedades científicas, y también tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros guionistas de televisión y de todos nuestros, no sé, Fernandos Gaitanes, que han trascendido aún después de su muerte con todas estas novelas triunfadoras en el mundo. Colombia lo ha hecho de una manera increíble. También algunas series a nivel de la comunidad actúan de una manera no favorable con respecto a las historias de los hoteles donde le sacan los órganos a una persona y se la ponen a la otra y aparece abierto en una tina. Y todo eso, así como la pandemia, han significado momentos muy difíciles para la donación. Entonces, creo que esta sensibilización debe empezar por ahí a nivel de todos los grupos de trasplante. Debo decir, en cuanto a las generalidades y a los grupos de trabajo realmente académicos a nivel de pediatría, de la medicina, en todos sus aspectos, y es decir que hay reglas muy claras y justas para la asignación de órganos que deben someterse a criterio de las sociedades científicas, que incluyen inclusive el tiempo en lista de espera, la compatibilidad de grupo, el peso, la talla, las condiciones inmunológicas, el estado del receptor y el estado del donante. Además, en Colombia, el comportamiento de la lista de espera para trasplante renal en los últimos años, tristemente, ha evidenciado un aumento del 20 al 25%. Quizás es que estemos diagnosticando más temprano la enfermedad renal crónica, alistando los pacientes, pero esa cantidad de pacientes se quedan en un embudo donde la donación forma parte realmente de que las posibilidades de vida se les vayan cerrando a estos pacientes. Cada trasplante, esto es una reflexión muy personal, al final representa el trabajo de muchos años, de equipos, de profesionales, de decisiones inmediatas, y todos los que estamos aquí, que hemos trabajado en estos grupos de trasplante, le tenemos el pavor a la llamada de las 2 de la mañana, hay un donante, este pesa tanto, pero el receptor tiene 7 kilos, pero no sé si le quepa, pero entonces ahora el niño llegó con esto, hace un mes le pusieron una transfusión, ¿lo hacemos o no lo hacemos? La compatibilidad es perfecta, este niño lleva esperando tanto tiempo, y es una reflexión que a veces pues termina uno diciendo, hagámoslo, y después la madrugada termina siendo una cantidad de incertidumbres. Entonces creo que entender todo el proceso del trasplante hace que también sensibilicemos cada uno a nivel de la sociedad que tenemos que tener más donantes. Son decisiones mediatas e inmediatas, a veces muy difíciles, del trabajo, del proceso de adherencia y educación. Perdemos los órganos porque los adolescentes se confían de que ya la enfermedad pasó, de que no les va a pasar nada, etcétera, etcétera. Y todos los equipos hemos perdido trasplantes exitosos muy difíciles por falta de adherencia, a pesar de tener excelentes equipos de psicología, trabajo social, etcétera, etcétera. Y es producto de un acompañamiento siempre solidario, proactivo y reflexivo. Somos quienes realmente ayudamos a las familias completas a cuadrar y a cargar escritorios demasiado pesados para la vida en familia. Y quiero empezar, cada uno de nosotros empezó con una historia, y es parte de esas reflexiones que tenemos que tomar. Este es un caso que nos enorgullece mucho al equipo de la cardio infantil. Miren ustedes, es una niña que tenía una nefronoptisis, compromiso hepático, compromiso renal. Esta chiquita tenía 4 años cuando la trasplantamos, hoy tiene 11 años. Esto fue hace más o menos 6 o 7 años. Y
esta chiquita ya había perdido, tenía unos 4 años en diálisis, llevaba solo 5 meses en la lista de espera, tenía una hipertensión portal muy severa, tenía una fístula del hígado al pulmón, una fístula hepatopulmonar que le mermaba mucho su calidad de vida, había perdido catéteres, estaba en hemodiálisis, volvía al peritoneo, volvía a hemodiálisis, los accesos estaban ya limitados y aparece un donante de 4 meses que pesa 6.3 kilos. Y este es, digamos, el primer caso en Colombia de un donante extremo de 4 meses con 6 kilos, en los que se decide, la secuencia de la cirugía es muy linda. Ustedes ven aquí el tamaño del bloque que se saca del donante, el tamaño frente a la mano del cirujano, que decide pasar la cirugía porque era la mejor compatibilidad que habíamos conseguido para esta niña, a pesar de 3 intentos de donante que apareció, que se pasaron por algunos detalles que no era el momento exacto. Miren la mano del cirujano, del doctor Benavides, frente al tamaño del órgano, y ver durante el acto quirúrgico cómo después el hígado, perdón, porque fue un trasplante combinado, el hígado empieza a funcionar, esta niña hoy tiene su función hepática normal, y como el riñón perfunde divinamente, y esta chiquita después de estos 6 o 7 años tiene una creatinina perfectamente normal. Hemos tenido infecciones urinarias, a esto tocó dejarle un catéter doble J para que no nos hiciera obstrucción, hizo una obstrucción, se tuvo que dilatar, y hoy la tenemos con una excelente calidad de vida, es una niña que está muy bien. Entonces, con estas historias quiero contextualizar todo lo que implica tener un grupo de trabajo para hacer un trasplante renal, y en pediatría creo que tenemos muchas más decisiones complejas que tomar, probablemente que en adultos, por todo esto que les estoy comentando. Es importante el peso del donante, la talla del donante, el peso del receptor, etcétera, etcétera. Este es el reporte ejecutivo de este año, del año 2019, es prepandemia. La pandemia también nos llevó al traste la donación de una manera increíble, y todavía no están las cifras durante la pandemia publicadas en el Instituto Nacional de Salud. Es el último informe ejecutivo, y este es el número de pacientes en lista de espera por EPS a corte al 31 de diciembre del 2019. Hay 2.800 personas esperando un riñón a ese momento, hoy son más. ¿Y cuántos se trasplantaron ese mismo año? 757 más trasplante combinado 8. Entonces, sí tenemos un déficit ahí no más como de 2.000 órganos por año para esta población. Estos somos nosotros, la Fundación Cardioinfantil. Tenemos entonces en lista de espera 641 pacientes, y también pues allí se hace trasplante de hígado, de pulmón y trasplante combinado. Aquí lo vemos por número de órganos que digamos que se están esperando, y riñones, pues la primera línea de espera es el riñón, los 2.800, corazón hay 21 personas esperando, hígado 130, pulmón 37, intestino 3, páncreas 3, y hígado se está haciendo trasplante combinado. Entonces, hígado, riñón, por ejemplo, páncreas, riñón también se está haciendo. O sea, Colombia realmente tiene una calidad de equipos quirúrgicos que son realmente excelentes. Este es el número de trasplantes por órganos y tipo de donante. Ya les conté, 750 pacientes se trasplantaron y 8 de trasplante combinado a 2019. Y nosotros en Fundación Cardioinfantil tuvimos de estos 188 pacientes, y de riñón fueron 77 pacientes. De hígado, también el programa de hígado ha crecido muchísimo. Y estos son los receptores pediátricos, los pacientes que se trasplantaron de todo ese pool fueron en la Fundación Cardioinfantil. En Colombia fueron 136, y en la Fundación Cardioinfantil se hicieron 69 de estos pacientes, 3 de hígado, riñón, y tuvimos aquí el trasplante pediátrico
renal se hicieron 15 pacientes y de hígado se hicieron 40 pacientes. O sea, es un trabajo que ha sido de todas estas instituciones que digamos que fueron pioneras y que de ellos también aprendimos muchísimo. Esto ya son estadísticas de nuestro servicio y en total nuestro programa empezó en el año 2005 y aquí ven ustedes en rojo, en azul están los adultos y en rojo cómo hemos ido creciendo con el trasplante pediátrico. Tuvimos 2014, 2015, 2016, fue un muy buen momento. Aquí 2019, antes de pandemia, tuvimos realmente una casuística general muy buena y pues de todo este gran pool, el 23% de los pacientes son pediátricos, de 459, 144 pacientes son pediátricos con un programa que empezó de adultos en 2005 y la primera niña que se trasplantó fue en el 2006. Estos son los pediátricos para mostrarles como la curva. Entonces, el año en que hemos trasplantado más niños son 19, que implica un poco más de un trasplante por mes. Son 144 pacientes. La primera causa de trasplante en nuestro servicio son las congénitas y metabólicas congénitas, o sea, las genéticas. Entonces, las malformaciones congénitas, la cistinosis, la nefronoptisis, muchísimo, y luego las enfermedades como la esclerosis focal y segmentaria. Hemos recibido 6 pacientes para retrasplante y el último retrasplante fue alrededor del año 2015-2016, 6 pacientes y solamente perdimos uno de estos riñones por adherencia cuando la niña cumplió 17 años, cuando se había hecho el retrasplante de su hermano idéntico y lo perdimos. Estaba 96% sensibilizada y lo perdimos por adherencia y por pelea de la pareja y entonces no le damos el medicamento a la niña para que el papá vaya y reclame o la mamá, en fin. Son cosas muy difíciles de entender, pero pues eso es lo que hay. Esto como para mirar la edad, el promedio de nuestra edad es 11, pero hemos tenido niños de 2 años. Y esto nos enorgullece porque este mes hicimos el primer trasplante menor de 8 kilos, que fue un niño de 7 kilos que acabamos de trasplantar. El tiempo en diálisis de estos pacientes en promedio ha sido de 2 años. La lista de espera en pediatría cada vez está un poco más demorada. En prediálisis, pues se trasplantan menos. En diálisis fueron 104 niños y los tiempos de hospitalización en promedio están entre 5 y 7 días. Esto es por tipo de donante, también lo hemos trabajado y es bien interesante para verlo. Este es el donante fallecido y en rojo está el donante vivo. Miren cómo en los últimos 3 años, si bien tenemos los 144 pacientes, en donante vivo hemos ido mejorando de 16 a 32%. O sea, estamos trabajando más en donante vivo, queremos poder trasplantar, pero ahora les voy a mostrar algunas limitaciones que es parte de la sensibilización que tenemos que hacer. Estos son nuestros indicadores, 3 diapositivas para mandarles. Yo creo que son indicadores que nos tienen que enorgullecer a nivel Colombia, como en otras instituciones sé que lo tienen. Y estos son, por ejemplo, el regreso a diálisis en menores de 1 año, menos de 1 año de trasplante, a 3 años y a 5 años. Estas son las referencias de la literatura internacional y estas son las nuestras. Entonces, antes del año ninguno, regreso a diálisis menos de las referencias internacionales y a 5 años vamos también menos de las referencias internacionales. De hecho, hay que acordarse que entre más pacientes trasplantados tenemos y más años llevamos con el programa, más dificultades vamos a tener. O sea, la luna de miel se acaba pronto y empiezan las dificultades. A nivel del rechazo igual, a 1 año, a 3 años y a 5 años, estamos por debajo de las referencias internacionales. Miren, en rechazo, por ejemplo, a 5 años, 22% frente a las referencias de 34%. Y esto que también nos enorgullece mucho son los indicadores quirúrgicos de las complicaciones que tenemos con pesos tan bajos como ustedes vieron de 2 años, y es la presencia de hematomas, de estenosis, fístula, de trombosis, no llevamos ninguno, de infección, de hernia. Son realmente frente a las referencias, son estadísticas
que también pues son muy buenas para nosotros. Y tristemente, y de esto voy a hablar, es de la lista de espera. En este momento tenemos 47 niños en la lista de espera. Uno que necesita trasplante combinado y un niño que ya tiene un PRA positivo muy alto, que estos pacientes son muy difíciles de trasplantar y han sido transfundidos. Siempre recibimos los reportes, llamamos a las mamás cada cierto tiempo, por computador se les va llamando y a la historia, a la actualización de su historia clínica, y han sido transfundidos, y eso nos cierra el camino hacia el trasplante. Entonces, con todo este contexto, una de las cosas más importantes es que la preparación del niño para el trasplante empieza desde el manejo mismo de la enfermedad renal crónica. Cada uno de los médicos que maneja estas patologías sabe que tiene que pensar muchas cosas para que los niños puedan llegar a su trasplante. Aquí he traído algunas de las variables más importantes, pero quiero enfatizar mucho el estado nutricional, la hipertensión arterial. Estos niños empiezan a hacer miocardiopatía hipertensiva y cuando se cae la fracción de eyección por debajo del 30%, tendremos que considerar trasplante combinado. La mejor manera de tratar una cardiomiopatía hipertensiva asociada a la enfermedad renal crónica es el trasplante. Pero si llegamos al 30%, perdimos, porque vamos a entrar en trasplante corazón-riñón. El CACUT es un tema, y las malformaciones y las enfermedades metabólicas es importantísimo, son cosas que tenemos que preparar desde muchos años antes. Tener una vejiga que pueda ser útil para el trasplante, controlar las infecciones urinarias, y es una tarea que hacemos de la mano de los urólogos pediatras, y necesitamos un equipo de urología pediátrica y de pediatras decididos, expertos, y que ojalá los niños lleguen a los mejores sitios donde se puedan hacer estas correcciones para no tener problemas. El perfil inmunológico es importantísimo en las enfermedades autoinmunes, saber cuánto tiempo después de un lupus puedo trasplantar un paciente, si la enfermedad está activa, o de una glomerulonefritis rápidamente progresiva con los ANCAs positivos o no, cuánto tiempo debe pasar para que la enfermedad no se vaya a reproducir, tengan menos riesgos. La densidad mineral ósea, pues hoy hablaron de raquitismo y estas cosas. El estado ácido base, importantísimo, porque esto va a incidir en la talla baja y es otro parámetro que tenemos que tener en cuenta. Y en naranja he traído algunas cosas que quisiera que quedáramos claros para todo el auditorio con respecto a los criterios de asignación, el manejo de la anemia. La diuresis residual, importantísima, porque si llevamos un paciente anúrico va a tener mucho más problemas a nivel sistémico. Ese paciente cuando está en diálisis se va a hinchar más, va a hacer más hipertensión, se le va a dañar probablemente más rápido su corazón, pero en el momento del trasplante tenemos la facilidad de saber si ese paciente no orina. Pusimos el injerto y empezó a orinar, esto viene del injerto que pusimos. Pero cuando llevamos niños a trasplante que orinan 2.500, como nos pasa en todos los urópatas, y ponemos el riñón, estamos recibiendo aún la diuresis residual del riñón nativo, y tenemos que tener mucho más cuidado para saber si esta diuresis que está dando el paciente viene del riñón nativo o viene del riñón que acabamos de colocar. En general nuestros equipos no dejan tutor al ureter recién puesto, porque en el posoperatorio puede haber problemas de fístula, no todos los equipos lo hacen, nosotros no lo dejamos en cardioinfantil el tutor directo al ureter, pero sí tenemos que hacer Doppler, estar encima, medir la diuresis cada hora, insistir en los bolos, hablar con el intensivista, todo el tiempo la comunicación con ellos, hasta que esto sea realmente posible, evitar que se nos trombose un riñón sin que nos demos cuenta. Y en el tema de los accesos vasculares, importantísimo, cada vez que tenemos un niño hospitalizado con enfermedad renal crónica, tenemos que recordar que cada vez que vamos a poner un catéter, tenemos que pensar que la primera opción, perdón, es el lado va a ser aquí en la ilíaca externa. Si el paciente tiene más de 20 kilos, será extraperitoneal, y tenemos que respetar, todo el equipo tiene que respetar, deberíamos a esos niños ponerles una alarma, aquí no usaremos esta línea,
femoral hasta que no gastemos todas las demás. Hay niños que las van a necesitar porque ya perdieron sus accesos, pero debemos empezar por toda la anatomía. Si tiene menor de 10 kilos, pues va a ser un poco menos crucial el tema, porque tendremos que colgarlo de la aorta y de la cava, el riñón, cuando tienen menos de 10 kilos. Pero esas preguntas son las que nos tenemos que hacer como pediatras. No pongamos ese catéter ahí, llamar a los intensistas, llamar a urgencia y decir, ojo, acuérdese que este niño va para trasplante, no le toquemos el lado derecho, dejémosle el femoral izquierdo, a pesar de que a veces hay que utilizarlos y tenemos que hacer el Doppler y mirar si se trombosó o no la vena y saber el cirujano dónde puede colocar ese injerto con posterioridad. Pero miren ustedes el universo de detalles, y es para volver al tema de nuestros grandes libretistas. Y al final, saber que estamos parados realmente sobre el manejo que pueden hacer la trabajadora social. Es importantísimo en el tema de que haya respaldo de la EPS, que haya un núcleo familiar que apoye. La psicóloga es importantísimo, y por supuesto que el psiquiatra, todo el equipo de salud mental tiene que estar what happened? Listo. Ahora entonces, ya tenemos todo este universo, y entonces yo cómo hago como pediatra, como nefrólogo pediatra, para saber en qué momento voy a mandar mi paciente a diálisis. Entonces, o a trasplante, porque es que el trasplante es terapia sustitutiva de reemplazo renal. Hoy tenemos entonces algunas herramientas. Les voy a mostrar aquí esto cómo puede suceder en caso que nos abra. Y es muy bonito porque hablar con las familias de este tema es muy importante. Dale eso, start, allá donde en esa, dale start. Eso. Tengo un niño, lo voy a poner no glomerular, tiene una hipodisplasia, ponle no glomerular, perfecto. Le digo que la tasa de filtración ya está entre 60, no mentiras, entre 45 y 59, cualquiera que pongamos. Siguiente. Y le digo que el índice de proteinuria, creatinuria está mayor de 2. Y ahí está el perfil de este paciente. Este niño, 50% de los niños con este perfil tendrán enfermedad renal, tendrán un deterioro de la tasa de filtración del 50% en 4 años. Y si yo lo cambiara, o sea, puedo jugar con eso. Entonces, yo le puedo decir a mi paciente, hey, a la familia, porque se nos pierden, hablamos de diálisis y no vuelven a la consulta, y empezar a mostrarles la nobleza de la diálisis, la nobleza del trasplante, y tener estas herramientas para poderles decir, hey, estamos en esto, pero si tengo una tasa de filtración más caída, si te pudieras devolver, y lo hacemos eso. Y atrás, y lo vamos a poner en categoría de 30-44, 30, exacto, ahí. Dale, next. Y ya apareció en rojo. 50% de los niños con este perfil tendrán enfermedad renal crónica en 2.7 años. El otro era en 4, aquí ya en 2 años, y hay que hablarle a la familia y prepararlo y tener claro que la vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te puedes salir de ahí. Entonces, esta es una herramienta que nos ayuda muchísimo en la consulta y en la sensibilización de estos pacientes para poder tener como una comunicación y mostrar una realidad más eficiente para nuestros pacientes, para nuestras familias, para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, ¿cuándo empezamos los estudios pretrasplante? Pues para eso está realmente la calculadora, nos ayuda a tener esto, pero siempre lo vamos a tener, claro que en estadio 4 o 5, si la tasa es menor de 30, recuerdan, ahí estaba, es hora de comenzar a preparar al niño y a la familia para la terapia de reemplazo renal, y el riñón el trasplante es una terapia de reemplazo renal. La mejor alternativa en los niños va a ser, y recordar que tenemos el semáforo de K-Digo. Siguiente, que ay, perdón, qué pena, sí, ya. Teníamos en rojo otros detalles que íbamos a hablar.
Entonces les voy a hablar del tema de la anemia, porque hablamos que la transfusión y la sensibilización HLA se convierten en un embudo para poder llevar a nuestros pacientes a feliz futuro en el tema de la enfermedad renal crónica y el trasplante. Entonces, la anemia es un tema muy complejo y es un tema muy difícil porque estos equipos los manejan, somos muchos especialistas los que estamos trabajando con estos pacientes, y ahí están los intensivistas y están los cardiólogos, y el niño tiene falla cardíaca y entonces yo no lo quiero transfundir, pero el cardiólogo dice que sí porque los carritos que llevan el oxígeno y la falla cardíaca, en fin, entonces tenemos que llegar como muy claros a las juntas de qué tenemos que hacer con esos pacientes, y al final tendremos que dar nuestro brazo a torcer muchas veces. Se debe considerar investigación y manejo de anemia en adultos y niños jóvenes. Esto lo dice la guía NICE de 2021. Quise hacer como una búsqueda reciente a ver si hay cosas que hayan cambiado. Y dice que si los niveles de hemoglobina caen por debajo de 11, es cierto, o menos de 10.5 o de 10.5 miligramos por litro en menores de 2 años, y si no, tenemos que referenciarnos las tablas de anemia. Sabemos que por edades tenemos en lactantes tablas para anemia, y entonces pues debajo de esto tendremos que considerar las tablas, o si se desarrollan síntomas atribuibles a anemia, tales como cansancio, letargia, palpitaciones. No voy a hablar del manejo de la anemia, eso es enredado y no es parte del objetivo de la charla, pero recordar que tenemos que monitorizar hierro, ferritina, ácido fólico, vitamina B12 y todas las sustancias que son inductoras de la eritropoyesis, que es muy importante recordar eso también. No sé por qué no está... Entonces, quise darle mucha importancia a transfusiones de sangre en el paciente con enfermedad de renal crónica, porque siempre la postura del nefrólogo es: esperemos un poquito, por favor, esperemos, no, tratemos de no hacerlo, intentamos de aquí a mañana, pero somos un equipo y tenemos que respetar también el concepto de los demás colegas. Recordar que, como en todo paciente, las transfusiones de sangre pues tienen unos efectos colaterales, la anemia hemolítica, alergia, infección. En estos pacientes renales, la sobrecarga de líquidos, de hierro, la intoxicación por citratos, la hipercalemia es importantísimo, pero miren esto, que es lo que más nos preocupa y nos cierra la puerta a estos niños muchas veces: la sensibilización contra el HLA. Aquí es donde tenemos que pensar cómo este niño tiene la posibilidad de sensibilizarse. Recordar que las transfusiones de leucocitadas, que en Colombia son carísimas, son costosísimas, y muchas de los seguros evitan, porque nos glosan la desleucocitación de los glóbulos rojos, no eliminan por completo la posibilidad de sensibilización. Los niveles de anticuerpos anti-HLA pueden aumentar 4 veces después de una transfusión sanguínea en cualquier paciente. Entonces le estamos cerrando, y recuerden ustedes que cuando se hace el tamizaje del HLA, cada población tiene su HLA, y en Colombia tenemos unos HLA que ya sabemos que somos la mayoría, y entonces si ponemos sangre, todos somos vecinos aquí de todos, si ponemos sangre muy probablemente van a llevar nuestros antígenos de HLA y vamos a sensibilizar a estos niños. Entonces, ¿qué dicen las guías con respecto a las transfusiones? NICE 2021 dice: evitar las transfusiones de sangre si es posible en personas con anemia o enfermedad renal crónica, en quienes el trasplante de riñón es una opción de tratamiento. Si una transfusión está clínicamente indicada en una persona con anemia por enfermedad, siga las pautas de NICE sobre transfusión de sangre, que es un poco la cantidad de sangre que se debe poner, etcétera, etcétera, pero no profundiza un poco más allá de la sensibilización que quería yo encontrar. Esto es de la Asociación Renal, que fue fundada en 1950 y es el ente como ACONEPE de adultos en el Reino Unido. Esto es como el organismo director de las conductas científicas a nivel de los nefrólogos de adultos, y ellos dicen: recomendamos que en pacientes, puede ser que pediátricos también, no estoy segura, recomendamos que en pacientes con anemia en enfermedad renal crónica, especialmente aquellos en quien el trasplante renal es una opción, evitar la transfusión de glóbulos rojos cuando sea posible,
para disminuir el riesgo de alosensibilización. Y entonces, ¿qué hacemos? Recomendamos que si la transfusión se vuelve esencial, generalmente en el contexto de una pérdida de sangre aguda, hemólisis, sepsis, las transfusiones deben basarse en las políticas establecidas por las pautas de transfusión local en lugar de los objetivos de hemoglobina. O sea, no es que aquí transfundimos con 8, no. Si es un paciente renal crónico, probablemente con 7 o 6,5 no tengamos que transfundirlo si no tiene realmente necesidad inminente o que su vida esté en peligro por eso, o digamos los objetivos que se busca cuando usamos eritropoyetina en anemia renal crónica. ¿Qué dicen las guías que digo? Dicen que se recomienda evitar en lo posible las transfusiones para minimizar los riesgos en pacientes elegibles para trasplante, evitar cuando sea posible los glóbulos rojos para disminuir la alosensibilización. Al controlar la anemia crónica, sugerimos que los beneficios puedan superar los riesgos en pacientes en los que las terapias de eritropoyetina sean ineficaces. Entonces, en esos pacientes sí hay que pensarlo muy bien, o cuando ya se comprueba que tienen resistencia a la eritropoyetina. Sugerimos que la decisión de transfundir a un paciente con enfermedad renal crónica no debe basarse en ningún nivel de hemoglobina arbitrario, pero debe determinarse por la aparición de síntomas, y en ciertas situaciones sugerimos que los pacientes reciban cuando los beneficios superan los riesgos. Y estos son: se requiere corrección rápida, va a ir a cirugía, está sangrando, tiene una enfermedad coronaria, o se requiere una corrección perioperatoria rápida. Ya para pasar de los circulitos rojos que habíamos visto en las primeras diapositivas, les voy a hablar ahora de los estudios pretrasplante renal. En situaciones, primero vamos a hablar de un enfoque general, las situaciones especiales y las situaciones particulares. Del enfoque general, ya lo he mencionado, pacientes con malformaciones congénitas, hay que empezar la preparación de la vejiga tiempo antes del trasplante, porque estos pacientes van a requerir cistoplastia, derivaciones, programa de cateterismo, como hablaba Richard hoy, remitir a los posibles candidatos 6 a 12 meses antes del probable inicio de diálisis la calculadora para adecuar los tiempos quirúrgicos, identificar y evaluar los donantes y posibilidad de que haya un trasplante preventivo, que ya vamos a hablar de eso. ¿A quiénes no deberíamos mandar? Pacientes que tengan problemas oncológicos activos, mieloma múltiple, amiloidosis, los pacientes con cirrosis descompensada nutricionalmente, eso es terrible, entonces hay que tratar de compensarlos, el EPOC, la enfermedad cardíaca, ya hablamos de la fracción de eyección, las enfermedades neurodegenerativas. Y a quién retrasar hasta que se controle un trastorno psiquiátrico, tampoco sacamos esos niños o esos adultos trastorno contiguo de sustancias, entonces hay que calificar cuánto es mucha cerveza, mucha heroína, mucha cocaína, la gente llega contando todo lo que se toma y ya la junta tiene que decir realmente cuánto tiempo debe estar limpia, etcétera, para que no vayamos a tener riesgo con la adherencia. La historia de no adherencia es una contraindicación importantísima, la infección activa, la malignidad, como decía, pero hay algunos cánceres indolentes, como por ejemplo el cáncer de riñón mismo con tumores que sean menores de 1 centímetro, o el paciente que fue encontrado con un cáncer de próstata, por ejemplo, y que fue resecado, pues no necesitaría tampoco estar mucho tiempo por fuera cuando se puede resecar el tumor completamente. Luego vamos entonces con todo lo que hacemos, esto es parte de nuestro modelo, entonces ya tenemos el niño y el programa empieza con una charla que es educativa, donde se cita el paciente, la familia, ahora la estamos haciendo por vía web, donde se les muestran los beneficios frente a la diálisis, se les habla de los problemas, la necesidad de inmunosupresión permanente, se les habla del sistema inmunológico y cómo vamos siempre a tener posibilidades de un rechazo, y el trasplante es otra enfermedad donde se va a tomar medicamento de manera permanente. Luego los pacientes son citados a 3 días ambulatorios, a veces cuando vienen de afuera los hospitalizamos
para hacerles todos los estudios pretrasplantes y que sean valorados por todas las especialidades. Entonces empieza la historia clínica, viene la valoración de una vez en el hospital por el clínico de cirugía de trasplante, se hace una junta multidisciplinaria, se tiene la historia clínica completa, va a pasar psicología, psiquiatría, trabajo social, urología, si necesitamos cardiólogo, todo esto, y al final llegaremos a la junta de decisiones ya general, donde se dice si el paciente se aprueba o no para expedir los documentos que se tienen que hacer. Estos son las evaluaciones que se deben hacer, entonces eso no se puede sacar un órgano y ponérselo al otro de una, tiene que hacerse todos los exámenes generales, hacerse una PPD, todo el perfil inmunológico, incluyendo si hay sospecha de enfermedades autoinmunes, complemento, ANCAS, etcétera, etcétera. Aquí se me tapó esto porque están todos, el perfil de las serologías infecciosas, donde va a estar hepatitis B, hepatitis C, VIH, vamos a tener citomegalovirus, Epstein-Barr para establecer el riesgo, herpes 2, herpes 6, y todo para establecer el riesgo de estos pacientes, y ahora le tenemos que meter cuando llegan. Todavía en el periodo post-pandemia, pues estamos haciendo PCR o fila array, dependiendo de la premura que necesitamos hacerle al receptor para poderlo pasar al trasplante. En cuanto a los criterios de asignación, esto es del Instituto Nacional de Salud, y esto es básico, necesitamos compatibilidad de grupo, evidencia moderada y fuerte, recomendación fuerte. Paciente A, B, 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 entonces en el hotel no hay manera de tipificar y pasar el órgano. Esto es súper importante, necesitamos, esta es nuestra primera compatibilidad. Hay países en el mundo donde ya no, digamos, priorizan la sensibilidad a ABO, especialmente en pacientes polisensibilizados. Entonces, Japón, por ejemplo, no tiene mucho en cuenta el grupo sanguíneo, pero tienen que pasar estos pacientes a plasmaféresis y empezar a sacarles anticuerpos contra el grupo sanguíneo cuando ya no tienen, digamos, opciones de tener otras opciones de trasplante. Para la asignación, entonces acuérdense el complejo de HLA que está en el cromosoma 6, entonces a estos pacientes se les tipifica el HLA-A, B, C, el DR importantísimo, y hoy hemos visto montones de pacientes con problemas de anticuerpos con DQ, que hacen rechazos y no les encontramos, no tenían anticuerpos clase 1, y resulta que se ha hecho muy importante el tema de los anticuerpos anti-DQ. Y se trata de que en el momento del trasplante, que sale el órgano, la comunicación sea buscando la mejor compatibilidad. Las bases del Estado tienen eso supremamente organizado, es un trabajo increíble el que hacen estos grupos, y entonces ya hacen un cruce y dicen los menos mismatch o los no compatibilidades le corresponden a este paciente con este receptor, y así se empieza a llamar al donante, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Al receptor, perdón. Se debe hacer además la categorización del riesgo inmunológico, y por eso hablé de las transfusiones, y cada vez la inmunología es más especializada. Entonces hacemos un cross-match, que es para ver anticuerpos basados en el complemento, que es lo que hacemos usualmente básico, que es el PRA. Entonces se hace un panel de anticuerpos reactivos y se dice en un potencial X de receptores, se les va tipificando cada 3 meses, y cuando aparece el donante hay que cruzarlos, esa noche se cruzan para ver si ese paciente produce o no una reacción contra ese donante. Y luego esto se va subespecializando con otras pruebas inmunológicas que ya son más especializadas, y se puede decir si el paciente tiene altamente sensibilizado, PRA mayor del 85, sensibilizado 6 y a 84, y no sensibilizado los que tienen el PRA menor del 6. Además, hay que hacer todo eso. Estudios, endoscopia, eco, hay que decidir si a este paciente se le hace o no. En los niños usualmente, por ejemplo, no hacemos endoscopia, eco abdominal sí, colonoscopia pues tampoco nos toca mucho eso, cistografía, ver si cistoscopia sí, escoger cada paciente para ver de todo este universo
que le hacemos. Esto no es que todos pasen por todo. Todos los pacientes son vistos por nefrología, cirugía de trasplante, salud mental, trabajo social, banco de sangre, según criterio médico, urología, neumología, cardio, oftalmo, gineco o nutrición. Situaciones especiales, tenemos que hablar del trasplante preventivo. Eso suena muy curioso, pero es definido como todo aquel que se realiza antes del inicio de la diálisis crónica como primer método de tratamiento para la enfermedad renal crónica. Ocurre con más frecuencia en niños y adultos y en padres que quieren evitar la transición hacia diálisis, y está, digamos, un poco establecido que a corto plazo el pronóstico puede ser mucho mejor. La tasa de trasplante preventivo en niños es del 25%, evita la morbilidad de la diálisis, reduce costos, se asocia a una menor morbilidad, y hay que tener algunos prejuicios a considerar. Y es que cuando trasplantamos estamos acabando la función renal residual de un paciente, porque vamos a tener otro protagonista del flujo, que es el riñón que pusimos, que es un riñón más grande, y la función renal, le decimos, se va a secar ese riñón, el nativo. Entonces no podemos despreciar eso y las dificultades de adherencia. ¿Qué muestra el trasplante preventivo? Muestra menor rechazo agudo, 37 versus 52 a los 3 años. Pero en cuanto a la supervivencia del injerto entre los que pasaron a diálisis y que no fueron dializados, no alcanza un significado estadístico, pero sí menos rechazo. El tiempo en diálisis se asocia con más daño cardiovascular, es, digamos, al menos tan bueno como el trasplante postdiálisis, y va a mejorar la calidad de vida, porque en algunos pacientes tendremos que escogerlo. Lo que sí sabemos es que la legislación colombiana no permite trasplantar pacientes con menos de 20 mililitros por minuto. Entonces nos toca hacer juntas, ver si la displasia esquelética está muy terrible, plantear esto, hacer otras pruebas diferentes a la creatinina para ver si ese paciente podemos pasarlo como trasplante preventivo. Y ya la última parte de la conferencia son las condiciones, digamos, pretrasplante que nos hacen tener, y fue parte de lo que hablaron hoy. Por ejemplo, la esclerosis focal y segmentaria tiene un riesgo de recurrencia del 30 a 50%. Si el anterior riñón se dañó por la recurrencia del trasplante, la posibilidad de recurrencia es del 80%. O sea que son enfermedades que recurren. Por eso hoy tenemos que contar con el estudio de paneles genéticos para el receptor, como lo decía Martica, y hay una alto riesgo de que se pierdan esos riñones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hoy a los donantes también les hacemos el panel genético cuando lo tenemos confirmado, aunque sabemos que el síndrome nefrótico genético es de baja recurrencia, sí han sido vistas recurrencias en pacientes con podocina y con TRP6, que es una de las mutaciones del nefrótico. Este organismo de los Estados Unidos demostró un riesgo similar entre la recurrencia de los pacientes donantes vivos y fallecidos. Entonces, hoy no estamos sacando los pacientes familiares porque tengan, a pesar del riesgo de pérdida, porque tengan esclerosis focal y segmentaria. Entonces, le hacemos a los donantes y tenemos ya claro algunas cosas. Por ejemplo, si el donante vivo tiene esta mutación, es mejor, porque no sabemos qué significa, si puede recurrir. Las otras mutaciones, por ejemplo, si es el hermano y tiene esto, no deberíamos considerarlo. O sea, hay que escoger cada donante de acuerdo a su mutación, y para eso necesitamos genética. Del síndrome de Alport, por ejemplo, que es muy frecuente, ¿qué sabemos? Pues que no les va a dar un Alport, pero sí van a tener anticuerpos antimembrana basal. Entonces, de acuerdo al perfil genético que tengan estos pacientes, si es ligado al cromosoma X, si es autosómica recesiva o dominante, tendremos que escoger el donante, si es vivo o no, para estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? También tendríamos que hacerle, si es donante vivo, hacerle un panel genético al donante. Si la enfermedad es ligada al cromosoma X, que es la más frecuente, vamos a tener posibilidad de que los anticuerpos se vayan contra la cadena 5 del colágeno. Si es recesivo, también contra la cadena 3, y en los pacientes dominantes la posibilidad de recurrencia de anticuerpos es muy baja. Entonces, esto es importante, y saber
que esta enfermedad se puede presentar en el primer año o más tardío. Y aquí esto que parece súper complicado, tenemos que tener, si es varón el que va a donar, si es una mujer, que no tengan hematuria, que tengan el estudio de genética, si son heterocigotos o se ha caído la tasa de filtración, se les diría no. Y en las mujeres también tener en cuenta si ya tuvieron hijos, si pueden ser madres de un posible niño que tenga Alport y que la mamá necesite donar. A un futuro le decimos, no, usted no puede donarle al sobrino, porque usted va a tener probablemente una posibilidad de que su hijo tenga Alport y es mejor que guarde su riñón para su hijo. Entonces, son muchos detalles que tenemos que tener en cuenta. ¿A quiénes le quitamos los riñones, por ejemplo? Antes del trasplante, cuando orinan demasiado, cuando tienen infecciones urinarias, cuando hay hipertensión refractaria severa, que eso es un camello, cuando no tenemos espacio para poner el riñón en la enfermedad autosómica recesiva, por ejemplo. En hemolítico urémico, que hablamos hoy, importantísimo, nos toca tener la genética del niño y tener la genética y los anticuerpos antifactor H del receptor y poder escoger de acuerdo a las mutaciones que tengan si podemos o no aceptar un donante vivo para no poner en riesgo el riñón de un adulto, de un donante que es sano, y tener la opción de que tengamos eculizumab dentro de las posibilidades de ponerle al paciente inmediatamente luego del trasplante. Entonces, ahí, estos son otras juntas y otras decisiones que tenemos que tomar. Entonces, por ejemplo, si es un donante no relacionado vivo, pues no hay problema. Si está decidido, etcétera, se lo ponemos. Pero si es relacionado, hay que hacerle estudios de genética y mirar si la mutación se parece al del niño o no, para tomar la decisión de aceptar la donación de ese paciente que se presentó como donante. Entonces, como ven ustedes, este es un universo impresionante de análisis y de reflexiones que tenemos todos que conocer, todos que colaborar, cada uno desde su nicho puede colaborar para que estos pacientes puedan llegar a feliz término. Entonces, los estudios empiezan desde el diagnóstico de la enfermedad renal, deben pasarse los pacientes antes de que ya toca ponerle el catéter mañana, pues no. Reflexionar siempre las decisiones, tener una comunicación abierta, explicar a los pacientes, a las familias los criterios de asignación y es un intenso proceso educativo que influye dramáticamente en la sobrevida del injerto. Eso era todo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Luz Estela por esta excelente conferencia que pone como una generalidad bastante amplia y precisa sobre todas las recomendaciones que tenemos que tener en nuestros pacientes para un adecuado trasplante renal.